Bendiciones, queridos hermanos, qué bueno que de nuevo estamos acá. Vamos a seguir revisando entonces a Elías en medio de la gran crisis. Y esta vez no quiero pasar de largo este momento de Elías con los cuervos sin enfatizar en un punto importantísimo. Porque aunque no lo creamos, podemos ser una iglesia profética y todo, desarrollando todo lo que es ver en el Espíritu, caminar con ángeles y todo, y ser absolutamente ciegos para las obras que el Señor quiere hacer con nosotros en momentos muy específicos. Y entonces, ¿qué es lo que nos impide ver como Dios ve? Cientos de paradigmas que a veces traemos, cientos de ideas. Y a veces estas ideas tienen que ver con cómo debe actuar un profeta. Como decía en los videos anteriores, Elías se tuvo que enfrentar a la idea de que eran aves impuras las que le estaban trayendo comida. Y vemos que él, muy dócil a la voluntad del Señor, aceptó lo que le traían, carne y pan, y bebió del agua que el Señor le estaba dando, que en cierta forma ese arroyo estaba produciendo un corte entre su manera de ver, Israel, su manera de ver lo profético, su manera de ver su propia acción en su tiempo, en su generación, con lo que Dios quería realmente con él. Amén. Y entonces, fíjense lo que dice Mateo. Vaya conmigo, Mateo 11. No sé si recuerda cuando el Señor envía a Samuel a orar por David para ungirlo rey. Ocurre toda esta escena donde él cree que los hermanos van a ser rey porque tienen mejor estatura, mejor porte, en fin. Y el Señor le dice, no miren lo exterior, porque Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Y cuando los cuervos llegan en los momentos de grandes crisis, tenemos que estar muy sensibles a la voz del Señor, ¿sí? No a nuestras percepciones, sino a la voz del Señor. Porque solo Él ve el corazón. Nosotros no vemos el corazón. A menos que Dios quiera mostrarnos el corazón de alguien, nosotros no somos capaces de ver el corazón de alguien, ¿sí? De hecho, la Escritura dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hace la pregunta. Solo yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, dice el Señor. Entonces, Él escudriña el corazón. Y nosotros tenemos que estar sensibles cuando se empieza a llenar de cuervos el territorio, el lugar, por causa de la gran crisis, sensibles para ver, no nosotros el corazón, sino para que Dios nos diga cómo es el corazón de aquellos cuervos que se están acercando. ¿Por qué? Porque estamos muy condicionados a centrarnos en lo externo. Y eso, imagínense, le ocurrió a Samuel, un profeta experimentado, un profeta que hacía escuelas proféticas, un profeta que se movía por todo el territorio, o sea, era el famoso profeta, juez y profeta al mismo tiempo, y aún así él no pudo evitar centrarse en lo externo, no pudo evitar mirar lo externo primero. Menos mal que como profeta, gracias a Dios, escuchó la voz del Señor y ungió a David, pero él se centró inicialmente en lo externo y es algo que de lo que estamos muy proclives nosotros. Mateo 11, entonces, fíjese lo que dice Jesús. Mateo 11, versículo 7 en adelante. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Luego más abajo en el 18 dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, centrándose en lo externo, este no come, este no bebe, este anda solo por ahí, entonces no, está endemoniado, decían. Este Juan es raro, este Juan, mira, anda en el desierto vagando por ahí, no, este es raro. Dice, pero vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. O sea, lo ven sentado a la mesa con la gente, conversando, y empiezan, ¿por qué este no ayuna? ¿Por qué este está entre la gente? ¿Por qué no se aparta? Entonces la gente se centra en lo externo, y cuando se centra en lo externo, y cuando digo la gente, me refiero a que entre esa gente estamos nosotros, centrarnos en lo externo, terminamos juzgando de forma muy equivocada, ¿sí? Juzgando y pesando las cosas de forma muy equivocada. Así que debemos quitar la visión de lo externo. Aquí es donde el Señor nos dice, ¿qué es lo que saliste tú a ver? Cuando fuiste a buscar la respuesta del Señor, ¿qué es lo que tú saliste a ver? ¿Cómo esperabas que viniera la respuesta del Señor? Te aseguro que las respuestas del Señor en medio de una gran crisis vienen por los lugares más inesperados.
¿sí? Tú dices, el Señor me va a proveer con este trabajo, el Señor me va a proveer por medio de tal cosa, y resulta que no resulta. Viene la frustración, pero el Señor viene por otro lado y te provee. Amén. O sea, Él cumple lo que dijo que iba a hacer, sin embargo lo hace desde otro lugar, porque Él no está centrado en lo externo. Y cuando hablamos de los cuervos en el video pasado, también quiero enfatizar esto. Mucha gente que nosotros en lo externo podemos mirar y decir, no, ¿qué va a hacer el Señor con esta persona? No, imposible que Dios quiera que a través de esa persona venga lo que le estoy diciendo o lo que me está pidiendo hacer. Amén. Pero resulta que sí es posible, porque Dios ve el corazón. Entonces hay que preguntarle, Señor, ¿cómo es el corazón de esta persona? No tiene que preguntarle si esa persona está a la moda, si se viste formal o informalmente. No, Señor, ¿cómo es el corazón? Entonces hoy quiero enfatizar en este punto. Nosotros, como iglesia profética, necesitamos escuchar la voz del Señor para entender a quiénes Dios se está poniendo. Amén, alrededor nuestro, a quienes Dios se está poniendo en nuestra nación para poder empujar a la nación a un bien que se acerque lo más posible a la voluntad del Señor y ojalá que esté alineado a la voluntad del Señor, como ocurrió con Ciro, rey de Persia. Lo más seguro es que si tú hubiese visto o si yo hubiese visto a Ciro en esos años, no nos hubiese gustado para nada lo que estamos viendo en lo externo. Porque cada uno de estas culturas y de estos reyes se vestían de maneras, a veces para nosotros puede ser grotesco incluso la manera en que se vestían. Seguramente cuando los hermanos de José lo vieron, dice que no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque seguramente José estaba vestido como un egipcio, o sea, con los ojos pintados, con el pelo de una forma, a la manera y a la cultura de Egipto. Y sin embargo estaba ahí haciendo la voluntad del Señor. Ahora, con esto no estoy justificando ciertas modas, para nada. Lo que estoy diciendo es que lo importante es lo que está dentro. Y el Señor se lo dijo al profeta Samuel y nosotros debemos recordarlo, sobre todo cuando estamos en medio de una gran crisis, ¿sí? Ahora, fíjense en Hechos, porque ¿cuál es la acción nuestra entonces? ¿Qué debemos hacer? Hermano, ¿qué debemos hacer en medio de la gran crisis que sabemos que Dios va a poner cuervos? Pero ¿qué hago? ¿Por dónde parto? Bueno, Hechos, vaya conmigo a capítulo 9. Quería usar este ejemplo a propósito. Hechos capítulo 9, versículo 13, y voy a leer también el 26. Dice, entonces Ananías respondiendo, Ananías, ¿se acuerda? El que ora por Pablo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de este cuervo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre, o sea, para meterlos a la cárcel. Luego dice un poco más abajo el 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo. Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, Pablo había dado muchas razones en su pasado para que la gente dudara de que realmente él quería acercarse al Señor. Sin embargo, Ananías tuvo la sensibilidad en Cristo, en su corazón, por el espíritu de la profecía, de escuchar al Señor y saber que el corazón de Pablo había sido transformado. Ya no era el corazón que él veía, ya no era el hombre que él veía por fuera. Amén. Y entonces él fue y obedeció. Ahora, cuando Pablo va a la iglesia le tiene miedo porque está viendo al Saulo asesino, está viendo el rostro de aquel hombre que persigue a los cristianos. Pablo todavía no pasaba tiempo buscando al Señor ni predicando, había pasado muy poco tiempo. Y le tenían miedo, pero entonces él tuvo que, poco a poco, los hombres de Dios escucharon y vieron de parte del Señor que el corazón de Pablo había cambiado y le abrieron paso. Y Pablo se transformó entonces en ese cuervo que cambió, dejó de ser cuervo, se transformó ahora en un ave pura para la obra del Señor. Amén. Y fíjese, 1 Timoteo 1:13, con esto termino, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, aquí tiene un cuervo hablando de su pasado, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cuántos de esos cuervos que vienen y que van a venir
a nosotros en medio de la gran crisis, han hecho muchas cosas, pero lo han hecho por ignorancia y por incredulidad. Por ignorancia de Cristo, quiero que se entienda, no por ignorancia de las cosas que hacían. Sin duda sabían lo que hacían. El problema es que eran ignorantes de Cristo. No se les había revelado la verdad, amén, que es Cristo. Pero ahora, revelándose la verdad a ellos, ellos pueden entrar. Entonces muchos de esos cuervos, algunos van a venir a acompañar solamente para que entremos en esas puertas que el Señor desea. Algunos van a venir para suplir ciertos momentos y otros van a ser cambiados completamente en su corazón. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mirar lo interior. En la gran crisis hay que mirar lo que está dentro, no lo externo. Bendiciones.